Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. Un minuto antes de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10, en un día con mucha información política, mucha información económica. En un ratito vamos a estar analizando qué pasó hoy nuevamente con el dólar, que tocó de nuevo los 12 pesos y hay inquietud en el equipo económico y sobre todo cierta discusión sobre cuáles son las próximas medidas, los pasos a seguir y una decisión que tiene que tomar Cristina cuando escucha distintas voces dentro del equipo económico. En un ratito también vamos a estar con el presidente del Banco Provincia, Claudio Marangoni, un hombre de confianza, tal vez de los de mayor confianza de Daniel Scioli, para saber qué está pasando en la carrera del 2015 con Scioli, que enfrenta cada vez más candidatos que se autodefinen como kirchneristas más puros que Scioli. Entonces, bueno, en esa carrera, ¿qué está pasando? Y además, todos contra todos. Hoy muy fuerte Macri contra Massa y De la Sota. Y por otro lado, el radicalismo que sorprendió hace un ratito en el Senado denunciando un pacto secreto Cristina-Macri, e involucrando en ese pacto secreto, o supuesto pacto secreto, a Gabriela Michetti. Se lo vamos a contar en un ratito. También está llegando Beatriz Arlo, la intelectual más crítica de todos, sin piedad. Se llama hoy la participación de Beatriz Arlo en Plan M, porque va a, de alguna manera, despellejar a todos, a Scioli, a Massa, a Macri, a los candidatos de UNEN. Bueno, ¿qué está pasando con las estrategias de los candidatos rumbo al 2015? En un ratito lo vamos a dialogar con Beatriz Arlo. A ver, antes de meternos en esos temas, hoy nuevamente el dólar tocó, el dólar paralelo, el real que está en la calle, tocó los 12 pesos. Y de nuevo hubo una serie de versiones respecto a cuál es el camino a seguir, por un lado que está llevando adelante Juan Carlos Fábrega, el presidente del Banco Central, y por el otro lado Axel Kicillof, el ministro de Economía. Yo creo que de alguna manera quien mejor ha representado esta idea de Fábrega de un lado, Kicillof del otro, es la publicación Infobae Profesional. No tenemos la placa, bueno, después la vamos a mostrar. Pero, a ver, de alguna manera están mostrando un enfrentamiento, ahí está, de un lado como si fueran caballeros Jedi, no se sabe si alguno está captado por el lado oscuro de la fuerza, pero de un lado el presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, y del otro Axel Kicillof, el ministro de Economía. ¿Por qué? Porque están dirimiendo qué hacer, si estabilizar el dólar y dejarlo planchadito, tranquilo, o tratar de darle algo de aire a la economía para que la economía no entre en recesión. Nosotros lo contamos en los últimos días. Cristina estaba en enero muy pero muy preocupada por el dólar, que pensaba podía llevarse puesto al gobierno. Se tranquilizó la situación cambiaria porque el gobierno devaluó y subió fuerte las tasas de interés, y hoy la principal preocupación de Kicillof y de Cristina en la Casa Rosada parece ser los puestos de trabajo. Es decir, la recesión que empieza por las suspensiones en el sector industrial, algunos despidos en la construcción y la amenaza de que esas suspensiones se traduzcan en una caída mayor de los puestos de trabajo, que ya lo está percibiendo incluso el propio INDEC. Les decía entonces que hay $3, esos $3 marcan el dólar paralelo llegando a 12 pesos hoy y después cerrando en 11,90, pero de nuevo tocando un máximo. El dólar ahorro, que es el dólar oficial más el 20%, en 9,70, y obviamente cada vez va a haber más compra de dólar ahorro porque conviene comprar este dólar autorizado por la AFIP y venderlo 2 pesos más caro. Y el dólar oficial, que hoy el Banco Central trató de mantenerlo arriba de 8 pesos, pero sin movimientos para no generar más tormentas en el mercado cambiario. Ahora, esta es la preocupación, casi 50% de nuevo de brecha entre el dólar paralelo y el dólar oficial. Algo que el presidente del Banco Central había logrado, que era reducir esta diferencia a un mínimo del 30%, nuevamente se amplía. Y esto es una preocupación, porque cuando se amplía esta brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo, los que tienen los dólares piensan que el gobierno va a devaluar más, que el dólar oficial va a seguir de alguna manera el paralelo, entonces retasean los dólares. Y quienes demandan los dólares, los importadores fundamentalmente, se apresuran a comprar más dólares porque dicen dentro de un mes va a estar más caro. Entonces el gobierno tiene que tratar de cerrar nuevamente esta brecha, que en algún momento la cerró hasta un mínimo del 30%, incluso 29% este año, y que de nuevo se le fue a casi el 50%. Bueno, yo les contaba que había $2 para fugar
divisas hoy en la Argentina, un dólar que tiene que ver con ese paralelo, que hoy llegó casi a 12 pesos, quien tiene excedentes hoy en pesos, ahorros en pesos, parece que no le es muy atractivo depositarlo en un banco si es un gran inversor al 23-24% o si es un ahorrista minorista al 19%, porque los bancos están pagando cada vez menos tasa de interés por los depósitos y prefiere apostar nuevamente al dólar si tiene la guita en negro comprando dólar paralelo y si tiene la guita en blanco, los grandes inversores comprando títulos de la deuda pública argentina o acciones de la Argentina en dólares, que es la manera de fugar esos dólares. Hoy el Banco Central y sobre todo la ANSES vendió mucho en este mercado, es decir, vendió muchos títulos, hace mucho tiempo que no intervenía, pero vendió muchos títulos de la deuda pública argentina para tratar de bajar este dólar, y realmente lo bajó a 10,90 para sujetar el paralelo. Hoy el gobierno dio la señal de que sí le preocupa que el paralelo se vaya arriba de los 12 pesos, y por eso entró en la cancha la ANSES vendiendo títulos de la deuda pública argentina y bajando el dólar, el dólar fuga en blanco. Ahora, el tema de fondo es la cuestión de consistencia, lo que contamos hace rato, entre Fábrega de un lado, el presidente del Banco Central, y Axel Kicillof del otro, y la gran pregunta es, ¿por quién dirime Cristina? Es decir, ¿a quién va a hacer caso en los próximos días Cristina? Fábrega, que subió fuerte el dólar y subió las tasas de interés para contener el dólar en 8 pesos en enero, pero eso tuvo un impacto muy fuerte sobre la economía real, lo que hablamos siempre, la recesión, el estancamiento, se terminó el crédito para el consumo, el crédito para la inversión, golpeó muy fuerte al sector automotriz, al sector de electrodomésticos, venta de motos, y ahora Kicillof le dice a Cristina, tenemos que encontrar alguna fórmula para bajar la tasa de interés y tratar de reactivar la economía. El planteo del presidente del Banco Central es, yo no puedo bajar la tasa de interés porque me corren de nuevo al dólar, como ha ocurrido en las últimas 2 semanas, porque el Banco Central, que es el que crea dinero, el que emite dinero, tiene que emitir en la segunda parte del año 100.000 millones de pesos para cubrir el bache fiscal que tiene Kicillof en el Estado, en el Tesoro Nacional. Y este bache fiscal es porque el gobierno está en déficit. Con lo que recauda no le alcanza para pagar los gastos. Todos consideran que el gobierno tiene que empezar a recortar fuerte los subsidios económicos a la energía y al transporte para achicar el déficit fiscal, tratar de reducir la emisión monetaria y así poder controlar al mismo tiempo el dólar sin tener que subir tanto las tasas de interés para matar la economía. Porque si no, todo lo que emitís de pesos, le dice Fábrega, tratando de explicarle lección 1 y 2 de economía a Kicillof, todo lo que emitís de pesos se va o a la inflación o se va al dólar, como lo hemos visto en los últimos días. ¿Cómo va a dirimir esta interna Cristina? Hoy nadie lo sabe, pero es una disputa fuerte, pese a que el gobierno lo niega una y otra vez. Escúchenlo a Capitanich, el jefe de gabinete, hoy desmintiendo que haya una interna entre el presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, y el ministro de Economía, Axel Kicillof. Pero míralo en este informe, 4 meses después de la devaluación de enero, el dólar revivió y se convirtió una vez más en protagonista. Después de mucho tiempo planchada en torno a los 10 pesos en el mercado paralelo, la divisa volvió a cruzar la barrera de los 11 y a tocar incluso los 12 pesos. La brecha entre el dólar blue y el dólar oficial, que se había reducido en los últimos 100 días, empezó a ampliarse nuevamente. El tipo de convergencia que, según Jorge Capitanich, había encontrado el gobierno en febrero, ahora vuelve a correr peligro y retornan las especulaciones sobre una nueva devaluación de la moneda. La Casa Rosada está otra vez en una encrucijada. La decisión de bajar las tasas de interés del 27 al 24% para estimular la actividad económica derivó en una renovada apuesta al dólar en el mercado cambiario. El presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, y el ministro de Economía, Axel Kicillof, no se ponen de acuerdo. Mientras Fábrega busca contener el dólar, Kicillof ve con preocupación las suspensiones y los despidos que trae el enfriamiento de la economía. Aunque desde el Ministerio de Economía hicieron correr versiones de que el funcionario mendocino conspiraba junto a grupos concentrados y banqueros, Capitanich negó las diferencias dentro del equipo económico. Peleas inexistentes entre el ministro de Economía y el presidente del Banco Central, que la presidenta tiene que saldar esas peleas
Y la verdad es que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. La presidenta reunió a su gabinete para escuchar las alternativas que le ofrecían. El titular del Banco Central le explica a Cristina que hoy es imposible seguir bajando las tasas para reactivar el consumo, como postula Kicillof. Fábrega sostiene que si el gobierno no recorta subsidios económicos para achicar el déficit fiscal, el central deberá transferirle 100.000 millones de pesos al Tesoro en la segunda mitad del año. Con la inflación por encima del 30%, si las tasas vuelven a bajar, la corrida al dólar se acentuará. Como antes de la devaluación de enero, el discurso público de la Casa Rosada persiste en señalar a los especuladores que conspiran contra el peso. Observamos, como siempre, estrategias de especulativas y que pretenden todo el tiempo generar expectativas negativas y dañar la credibilidad, la confianza en las instituciones y el desenvolvimiento de la actividad económica. Por ahora, Kicillof y Fábrega parecen acordar en una medida para patear la pelota hacia adelante. Presionar a los bancos para que bajen las tasas que cobran por sus créditos sin disminuir la que pagan a los depositantes. La segunda decisión se sigue discutiendo. Consiste en obligar a las entidades financieras a vender otros 4.000 millones de dólares que tienen en cartera. Bien, ya estamos acá con Aldo Piñanelli, expresidente del Banco Central. Gracias por venir, Aldo. Una sola cosita, que si los decía, Capitanich decía el tema del comportamiento especulativo. Mayor bicicleta financiera de la que se usó en los últimos 3 meses, con tasa de interés del 30% y dólar fijo, es decir, lo que hicieron los grandes inversores fue una bicicleta pocas veces vista. Es decir, vendieron dólares, pusieron en 30% anual en peso durante 3-4 meses y ahora vuelven a dolarizar esperando el nuevo salto cambiario. Sí, eso se llama especulación, pero eso se lo deja servido desde el gobierno. En un ratito vamos a estar hablando, les decía, con Beatriz Sarlo, una de las intelectuales más respetadas, más crítica también del gobierno, pero hoy viene sin piedad, no solamente para criticar al kirchnerismo, sino a todos los candidatos rumbo al 2015. Vamos a analizar las estrategias de los candidatos de Scioli, de Massa, de Macri y también del Frente UNEN con Beatriz Sarlo. Me dicen que viene sin piedad esta noche Beatriz Sarlo aquí a Plan M. Piñanelli, bueno, ¿qué está pasando? Hoy de nuevo el dólar tocando los 12 pesos. Sí. No, lo que está pasando es que justamente a fin de enero el Central cambió su estrategia y todos sabíamos, este tipo de bicicleta financiera que armaron desde fin de enero hasta ahora suele durar entre 90 y 120 días en cualquier parte del mundo, si no se toman medidas correctivas en lo fiscal, en la política de ingresos, que es la tarea del Ministerio de Economía. Eso no se hizo, al contrario. El gasto público este año aumenta el 40% anual, muy por encima de la recaudación, entonces el Banco Central va a tener que seguir emitiendo dinero para cubrir ese déficit fiscal. Esto presiona sobre la inflación sigue siendo muy alta y la inflación presiona sobre el tipo de cambio. Bajar la tasa de interés con un esquema de alta inflación como hoy tiene la Argentina, si quieren contener el dólar no lo van a lograr. Acá hay que tomar otras medidas. Argentina lo que necesita es un verdadero plan de estabilidad. Hoy Argentina está en esta inflación, con falta de inversión, falta de crédito, con inflación. Estancamiento con inflación, que es, digamos, la fórmula más maligna que puede tener un país para su economía. A ver si una vez por todas los políticos entienden que los errores de macroeconomía se terminan pagando con el tiempo y que la inflación es un gusano que hace perder la paciencia a la gente, perjudica a los más pobres y retrasa las decisiones de inversión. Este tema lo tienen que corregir y se puede corregir. Es decir, claro, la inflación lo que hace es adelantar el consumo, pero ahora ni siquiera. Bueno, ahora el año pasado la inflación adelanta el consumo. Uno decía, compro ahora algo porque dentro de un año va a salir más caro. Lo que pasa es que ahora ni siquiera estamos viendo eso. Que en el transcurso del tiempo, en economía el transcurso del tiempo es muy importante. Ya lo decía Napoleón Bonaparte, dice, yo puedo recuperar dinero, puedo recuperar armas, territorio, hasta gente. Lo que no puedo recuperar es el tiempo perdido. Y eso es la economía. Si uno no toma las medidas en forma y a tiempo, en el momento justo, después termina pagando las consecuencias. Entonces, hoy la economía argentina está en recesión, con alta inflación, con especulación sobre el dólar, porque el gobierno no encuentra la salida, y yo creo que acá hay un problema de decisión política. Mi impresión es que a fin de enero Cristina Kirchner estaba asustada por lo que estaba pasando, con un dólar que había llegado a los 13 pesos y más también,
las reservas del Banco Central caían más de 200 millones de dólares por día, y de pronto vino Fábregas desde el Banco Central, con un equipo muy bueno que es la gente de línea del Banco Central, y tomaron medidas límites para frenar. Lograron frenar eso. Ahora, vino la estabilidad y es como que el gobierno dijo, bueno, ahora estamos más tranquilos. La exitosa colocación de los bonos que hizo Repsol de YPF en el mercado, creo que le dio ánimo al gobierno. El gobierno dijo, nos salimos a deudar y ya, exactamente. Solucionamos todo. Lo que hay que aclarar a la gente que es verdad. Salimos a buscar dólares afuera. Bueno, y lo vamos a conseguir, porque hoy el mercado está apostando más al 2016 que al 2015 en Argentina, pero ojo con la tasa. La tasa es del 11.25, una tasa similar a la que se pagaba en el 2001 previo a la eclosión de la casi convertibilidad. 3 veces más alto de lo que paga Bolivia. Bueno, Bolivia pagó el 4%. ¿No? Ahora, la cuestión es la siguiente. Todos sabían que lo que hacía Fábrega en enero era comprar tiempo, estabilizar el dólar, subir la tasa de interés, y que eso iba a tener un impacto en la economía. Vos devaluás y subís la tasa de interés, la economía se va a resentir. Bueno, es lo que estamos viendo, son 3 meses. El gobierno de alguna manera perdió tiempo, dice usted. En esos 3 meses tendría que haber anunciado algún plan. Y es responsabilidad del Ministerio de Economía. Ahora, ¿qué debe hacer? Preocuparse efectivamente, porque la verdad es que si sube ahora de nuevo las tasas de interés, termina de planchar la economía, hace un desastre. Bueno, pero es que la inflación plancha más la economía. A ver si esto se puede entender. Si yo tengo altísima inflación como hay en la Argentina, nosotros tuvimos una inflación del 16% real en los primeros 4 meses en Argentina de hoy. Esa inflación también limita el crecimiento y el consumo, porque los salarios ya están quedando retrasados. En el primer cuatrimestre de este año los salarios se retrasaron casi un 8% en relación a los precios. Y eso se hace sentir en el consumo. Por primera vez en mucho tiempo ha bajado el consumo de alimentos en la Argentina, más de un 2%. Los comercios minoristas, hay sectores que han bajado su venta en un 15%. Entonces, cuando baja el consumo de alimentos, es una señal muy importante de peligro para cualquier economía, y más en la Argentina. Ahora, uno podría pensar también, y creo que es la única apuesta hoy de Kicillof, de decir, bueno, no nos impacientemos, esperemos, no solucionemos nada, ni de lo de la inflación, ni achicar los subsidios fuertemente, si bien hoy el gobierno está anticipando que va a descongelar tarifas de electricidad también, sí, claro. No solamente quitar subsidios en el gas, sino también en electricidad, eso para achicar el déficit fiscal y tratar de emitir menos. Pero bueno, la idea de Kicillof es, no nos apresuremos, porque por ahí volvemos a subir la tasa de interés para controlar el dólar y terminamos de planchar la economía. Esperemos a que yo negocie a fin de este mes con el Club de París, y tal vez en agosto pueda haber dólares financieros, endeudarse, salir a tomar crédito al 10% anual. De hecho, Scioli está saliendo dentro de 2 semanas a tomar al 12% anual una letra de 500 millones de dólares, y esos dólares financieros que ingresan en Argentina de alguna manera te evitan de hacer por lo menos este año el ajuste. Claro. Y bueno, y se verá el año que viene que se hace. Sí, pero es decir, ¿llega con esta estrategia? No alcanza. No le alcanza ni los dólares ni le alcanza el tiempo. Esto requiere un tiempo. Mira, en política monetaria y financiera, cuando vos tomás una decisión hoy, para que llegue a la economía real son 6 meses, por la velocidad del dinero y de las decisiones. No, acá el momento era noviembre del 2013 o febrero-marzo de este año. Fueron los 2 momentos. Ahora los tiempos te empiezan a jugar en contra. Entonces, lo que pasa es que hay una cosa que juega a favor de la economía argentina. La expectativa del 2016 son buenas. Yo me manejo en mi consultora, nos piden asesoramiento importantes inversores, tanto locales como extranjeros, y yo veo que hay un ambiente de preguntar, de qué va a pasar, y que quieren invertir en la Argentina. Porque la Argentina del futuro, si hacemos las cosas bien, es muy bueno, tenemos muchas posibilidades, como siempre. No, aparte el valor de las empresas argentinas en relación a empresas similares brasileñas está mucho más barato. Todos los activos, los bonos también, así que en ese sentido tenemos muchas posibilidades, pero la inestabilidad y el camino incorrecto que toma el gobierno va frenando eso. ¿Cuáles son las 2 o 3 medidas que debe tomar el gobierno? El gobierno ya dice que a más tardar en julio-agosto obliga a vender a los bancos 4.000 millones de dólares, es decir, les baja el límite de los dólares propios que tienen los bancos, no es tanto, y los obliga a vender. Vendieron, esa es una medida correcta. 4.000 millones es el total de activos externos entre dólar futuro, bonos y dólar físico, la posición general de cambio. Y no va a incidir tanto, ya usaron esa herramienta hasta hace poco,
y ya sería quitarle a los bancos cualquier posibilidad de maniobra en cuanto a la compra-venta de dólares comerciales, porque eso es como a una verdulería quitarle las mandarinas, porque los dólares que hoy tienen los bancos son los que utilizan para comprar y vender en importación y exportación. Sí, y además son dólares que ya están en las reservas, por eso las reservas no han Una crecido. parte está en reserva y las que están depositadas en la cuenta corriente del Banco Central en reserva, pero los que están en corresponsalías del exterior no. Eso sí los pueden traer. Esos son unos 800, 900 millones Ahora, de dólares. ¿qué otra cosa se puede hacer? Porque todo lo critican. Mira, acá lo todo lo importante. critican ahora a Kicillof, pero Kicillof me y bueno, es imagino fácil de criticar al ministro. Primer año de la facultad hay un libro Sí. que se llama Dorbush Fisher, Así es. que explica estas situaciones. Claro. Digamos, ya a los 6 meses de la facultad ya entendés ante estas situaciones cómo se maneja la tasa de interés, el dólar y el nivel de actividad. Así Si no es muy, así es. Kicillof lo sabe. Sí, no sé, Además, parece que no. Sí lo sabe. Y bueno, pero lo ¿por que qué pasa no es lo que- aplica? Y porque hay restricciones políticas. Bueno, entonces que no lo es tan diga. fácil, tenés 5 puntos de déficit Mira, fiscal. más restricciones políticas las tuvimos nosotros en el 2002 y se aplicó y salió bien. Y Mira, pero no es fácil recortar subsidios no y es subirle fácil a los porque hay un porteños problema ideológico. por 8 las tarifas de gas o por pero 10 las tarifas pero de el luz. discurso que tenía hasta ahora el ministro y su equipo es exactamente contrario de lo que vos acabas de decir. Mira, acá el tema número uno, la batalla de todas las batallas que hoy tiene la Argentina es el fiscal. Si no se soluciona el agujero fiscal que hoy tiene la Argentina, que es el 5% del Producto Bruto Interno de déficit financiero, es casi el doble del déficit del 2001. Estamos como retrocediendo, no es la misma situación. Pero vos ves, la inflación en el 2002 con la devaluación fue de un 40%, cuando asumieron en el 2003 era el 3%. Ahora están por dejar el gobierno dentro de un año y medio, volvemos al 40% de inflación. Crecimiento, veníamos con un crecimiento del 6-7% después de una fuerte caída del PBI en 2003, ahora se van a ir con un estancamiento, con caída, con recesión. Déficit fiscal, habíamos tenido un 3,5% en el 2001, se recuperó por los primeros años del 2002 al 2007, Argentina tuvo superávit fiscal, superávit de la balanza comercial, dólar competitivo, política monetaria sana, eso se descompensó y ahora tenemos un déficit fiscal que duplica al que teníamos en ese momento. Balanza comercial, no tenemos más balanza comercial. El volumen de importación de combustibles nos están llevando hasta los dólares de la soja. Hoy hay hoy hay un dato del INDEC que tiene que ver con el superávit comercial. De abril. Exactamente. Fue el cuarto mes consecutivo de caída. Ale, presta atención acá. Cuarto mes consecutivo de caída en las exportaciones. En 4 meses cayó un 55% de la balanza comercial. Exactamente. 60% de caída en 4 meses, es decir, los dólares genuinos que ingresan por lo que se llama el superávit comercial, exportaciones menos importaciones, fueron 1.500 millones de dólares en los primeros 4 meses. Es decir, los dólares genuinos, que son los que sirven, los que valen para la Argentina, que genera sus propias divisas, cayeron 58%. Y las exportaciones en los primeros 4 meses del año cayeron 10%. Las importaciones también, evidentemente esto es la recesión también, claro, la caída del nivel de actividad interna. Y las restricciones que tiene el Banco Central para importar. Lo que no se entiende es que devaluando, subiendo el dólar, ¿por qué te siguen cayendo las exportaciones? Bueno, porque tenés un serio... Ahí repercute mucho la exportación de autos, ¿no? A Brasil, ese es el problema de Brasil, es un problema de Brasil. Y en abril la soja se liquidó, pero hubo un clima, en las últimas 2 semanas hubo un clima bastante adverso con la lluvia, eso demoró, pero hay restricciones, hay demoras en liquidar la soja, porque el que tiene soja y puede aguantar financieramente dice, espero a que el dólar valga más. Este es el problema también que vos tenés cuando se te retrasa el tipo de cambio. Entonces vos me preguntás. Por eso cuando subís la tasa de interés apretás a ese para que venda los dólares, porque no se puede financiar en pesos porque le sale muy caro. Exactamente, ese es digamos la regla que hay en política monetaria, financiera y cambiaria. Acá hay que atacar el frente fiscal y no significa ajustar tarifas, que la gente no se asuste. Acá, en los subsidios económicos, bueno, un momentito, en los subsidios económicos, el año pasado el gobierno pagó 25.000 millones de dólares equivalente en pesos en subsidios. ¿A dónde está esa plata? Ese es el 5% del PBI. ¿A dónde fue la plata? A todo lo que usted me hace el análisis y demás coincido entonces, total. ¿dónde Después está la usted plata? está en los equipos económicos de Sergio Massa, entonces cuando viene y decimos, bueno, ¿cuál es la solución?
no se animan a decir que hay que recortar subsidios, hay que subir tarifas, es inevitable. Ese es un costo que alguien lo va a tener que pagar. Posterior a la reducción de los subsidios, porque hoy el dinero no va a donde tiene que ir. Vamos a explicarle a la gente, porque no hay que engañar a la gente. Si uno recorta los subsidios al gas y los subsidios a la electricidad, no necesariamente automáticamente las tarifas tienen que subir. Las tarifas no, la boleta. Sí, la boleta de luz y de gas se multiplica por 8 o se multiplica por 10. Pero el gas, luz y agua lo pagará el que lo puede pagar de alto poder adquisitivo. Acá hay un problema de subsidios enormes. A mí que alguien me explique cómo un país que paga el 5% del PBI en subsidios, en luz, gas y agua, en el primer calor no hay agua, en el primer frío no hay gas, y así sucesivamente. Esa es otra discusión que se discutirá en los próximos 5 o 10 años. Tarifas solo si se mejora el servicio y a los sectores con poder adquisitivo. A mí el Piñanelli que me gusta es el Piñanelli que analiza. Ahora, el Piñanelli que propone está embanderado políticamente. Ahora con Sergio Massa, estoy embanderado porque me convocaron. Hay que achicar el déficit fiscal y después no dice de dónde. Y todos sabemos. Bueno, y el tema de la obra pública sobrefacturada y el gasto encubierto, la corrupción y todo eso. Sí, hay que analizarlo. En el corto plazo las medidas económicas no se resuelven atacando la corrupción o sacando los sobreprecios de la obra pública. Si no resuelven el problema fiscal lo más rápido posible, esto no tiene solución. O que busquen financiamiento. Emitiendo moneda para financiar un déficit fiscal que ya llega al 5% del PBI, la verdad que es un error terrible de política macroeconómica. Piñanelli, gracias por haber estado esta noche en Plan M. Vamos a discutir un poquito de política con el hombre de confianza de Daniel Scioli, Gustavo Marangoni, el presidente del Banco Provincia, y en un ratito estamos hablando de las estrategias de los candidatos con Beatriz Arlo. Daniel Scioli iba demasiado rápido en su carrera hacia 2015. Con afiches y consignas, el gobernador bonaerense se había lanzado como nunca antes a la batalla por la sucesión de Cristina Fernández de Kirchner. Scioli tenía puestos sus cañones en la lucha con Sergio Massa por reclutar a intendentes y gobernadores del peronismo. Pero en pocos días vio cómo comenzaron a florecer candidatos y problemas que pueden complicar su estrategia. El lanzamiento de Julián Domínguez en Mar del Plata fue la primera señal. El presidente de la Cámara de Diputados es uno de los críticos más duros de Scioli, pero además cuenta con el respaldo de ultrakirchneristas como Carlos Kunkel, Roberto Feletti y Diego Bossio. Parado en la vereda de la mayor lealtad a Cristina y con la venia del Papa Francisco, Domínguez se ilusiona con frustrar los planes de Scioli. El otro que no quiere premio consuelo es Florencio Randazzo. El ministro de Interior y Transporte crece en las encuestas como el principal adversario del bonaerense dentro de las filas del oficialismo. En su cruzada, Scioli cuenta con el apoyo de Eduardo Duhalde, que le pide a gritos a Massa que se pliegue a la estrategia presidencial del gobernador. Massa y Scioli están compitiendo. Y si alguno de los dos gana la presidencia el año próximo, bueno, el peronismo se alineará detrás del que gane, digamos, como ha hecho siempre el peronismo. Lo que pasa es que no ganan si van separados. Hay cierto hastío en un sector grande de la población de la manera que gobernamos los peronistas, que además creemos que somos los únicos que podemos gobernar, que también usted sabe que eso es no es así. Duhalde sostiene que el final del ciclo kirchnerista puede arrastrar a todo el peronismo y servirle la victoria al Frente Amplio UNEN, como pasó con la Alianza hace 15 años. Las aspiraciones de Scioli no solo chocan con los límites de la política. El gobernador está sorprendido por la advertencia del sindicalismo docente en la provincia de Buenos Aires. El dirigente de SUTEBA, Roberto Baradel, le reclamó que declare la emergencia educativa antes de que sea tarde. ¿La gestión puede traerle dolores de cabeza otra vez a Scioli, justo cuando comenzaba a despegar hacia 2015? Gustavo Marangoni, presidente del Banco Provincia, gracias por venir. Gracias. Bueno, Scioli tiene todos los frentes abiertos, parece. Digamos, tiene cada vez más competidores kirchneristas. Sale Duhalde a proponer un pacto, un acuerdo con Massa. Por otro lado sale Baradel, que es el sindicalista del kirchnerismo, a decir que tienen que declarar la emergencia educativa. ¿Están todos contra Scioli? Vivir es tener todos los frentes abiertos. Hagas política o hagas lo que hagas en la vida. Digamos, nosotros hace casi 7 años que gobernamos la provincia de Buenos Aires y siempre tuvimos desafíos. Daniel asumió y a los 4 meses surgió la crisis del campo. Al año siguiente la crisis de Lehman, por hablar en términos económicos. Después la derrota electoral del 2009. Después vino la victoria del 2011. Después la derrota del 2013, conflictos docentes. Y también en medio de eso la gestión, las obras. Entonces yo creo que hay que desdramatizar, uno a lo mejor escuchando y respetando por supuesto todas las opiniones, pero a veces escuchás y decís, me voy a comprar entradas para el Arca de Noé,
Y me parece que no hay que exagerar, me parece que es un error tener una visión naif o desestimar los problemas, pero también me parece que es una distorsión severa profundizarlos mucho más allá de lo que realmente es razonable hacerlo. Los problemas hay que buscarle la vuelta a las cosas, es lo que hace cualquier ser humano que se levanta a la mañana y trata de llegar a la noche exitosamente, es lo que hacemos nosotros, y me parece que de cara al 2015 está pasando algo formidable dentro del justicialismo, la posibilidad que el año que viene haya muchos candidatos y que tengamos que debatir, que ya empecemos a debatir. Es buenísimo para el peronismo debatir, es bueno para todos, pero para nosotros, genial. Scioli, ¿ustedes creen que la situación económica no es tan complicada como la que planteaba recién Piñanelli? No, porque también me parece que hay que advertir que el gobierno ha tomado medidas muy criteriosas. El inicio de la recuperación de los indicadores del INDEC, eso es bueno. La negociación con Repsol, la negociación con el Club de París, todo lo que tiene que ver con las cuestiones que le vayan dando credibilidad. Y es más, en enero se tomó una medida que tiene que ver con la devaluación para generar competitividad. Ahora, es lógico, yo escucho lo de Kicillof, lo de Fábrega. Mira, te duele la cabeza. Tomás Cabezol para el dolor de cabeza. Sí. Le puede pasar a mucha gente que no se escucha. Sí, sí. El Cabezol te patea el hígado. Entonces tomás Hepatol y te vuelve a doler la cabeza. ¿Qué estás buscando? La dosis, lo ideal sería que no te duela ninguna de las dos cosas, sino que te puedas vivir tolerando ambas. Es lógico que el objetivo del presidente del Banco Central sea mantener la estabilidad de la moneda, el objetivo del ministro de Economía sea mantener el nivel de actividad y que a partir de allí se generen posiciones, puntos, y me parece que eso no hay que plantearlo tampoco en términos dramáticos. Primero, pasa en cualquier lugar del mundo que el hecho del lado del mostrador en el que estés, si yo mañana soy periodista, voy a actuar de una manera, y si vos sos entrevistado, de otra. Entonces me parece que eso no tiene que dar lugar a pensar en un escenario tremendista o a plantear esquemas que... Pero lo que planteaba Piñanelli, y algunos coinciden, es que el gobierno está de un lado la aspirina, del otro lado la hepatalgina, y en realidad tiene que ir al quirófano, digamos. Pero, ¿no? a ver, porque tiene un problemita mayor que le duele la cabeza o que le patee el hígado. No, es que no hay... Pero a ver, pensemos, ¿por qué es un problema mayor? Convengamos que hay un tema de precios, sí. Es importante. Y a lo mejor a mí, más que preocuparme por el tema del dólar blue o todas esas cosas que me parece que están sobreestimadas en la Argentina, yo miro con más atención lo que pasa con el empleo, me preocupa más la suspensión, exactamente, me preocupa más la suspensión de trabajadores en una fábrica o la reducción de salario. Yo creo que el gobierno pone mucho empeño en procurar mantener los niveles de empleo y en mantener también el nivel de consumo. Y cuando se mencionaba el tema de mantener la estabilidad del dólar en 8 durante febrero y marzo, digo, uno puede pensarlo de dos maneras, puede decir, esto era para beneficiar a los grandes especuladores, otra es decir, se están negociando paritarias. ¿Qué vas a tener? ¿Un esquema de incertidumbre cambiaria en medio de una discusión paritaria? Entonces vas buscando los equilibrios. Yo creo que hay una palabra que hay que jerarquizar en la Argentina, creo que Daniel la representa muy bien, que son los equilibrios. Tenemos que buscar nuevos puntos de equilibrio entre el Estado y el mercado, nuevos puntos de equilibrio entre los partidos políticos, nuevos puntos de equilibrio entre el capital público, el privado, el nacional, el extranjero, pero puntos de equilibrio. Me parece que cuando hay, si no caemos en la situación de palos y bogas, palos y no bogas. Si el gobierno no arregla con Repsol, ves, así no se encuentra camino. Si arregla con Repsol, viste, arregló con Repsol. Yo digo, insisto, no se trata de desestimar las críticas, no se trata de ignorar los problemas, creo que a todos nos preocupa y todos queremos que la inflación tienda en el mediano plazo por lo menos a un dígito, porque convivir con una inflación del 25%, 27%, no sé, discutamos por ahí, es mucho. Y tenemos que procurar ordenarlo, eso me parece formidable. ¿Cómo se hace? Con confianza, con credibilidad y tomando las medidas. Acá se dijo, es cierto, hay medidas que no tienen efecto inmediato, otras sí. Subir las tasas de interés tuvo un efecto inmediato y positivo, terminó con el estrés de diciembre y tendió a proteger las reservas. Yo pregunto, ¿hay gobiernos sin reservas? No. Entonces es importante cuidar las reservas. Es lógico que eso tenga un impacto en el nivel de actividad, pero no hay que ponerlo en términos dramáticos y me parece que hay acciones que se están llevando adelante, que son positivas y que merecen ser acompañadas. No creo ni en el oficialismo bobo ni en el oposicionismo bobo. Las dos cosas nos hacen mal, porque creo que no queremos ser bobos, queremos ser lo más razonable, lo más criterioso, lo más inteligente posible. Entonces,
los que estamos en la vereda del oficialismo no tenemos por qué ponernos colorados y decir tal cosa existe, la inflación existe, o hay un problema de competitividad y existe, y eso es parte de ser un oficialista criterioso. Y el que está en la oposición, reconocer que se toman medidas tendientes a recrear la confianza en el marco interno e internacional y que eso corresponde apoyarlo. No le voy a pedir que me identifique al oficialismo o al kirchnerismo bobo, porque me imagino que no me va a dar nombre, pero está bien el concepto, es interesante. Y pero Sí. escuchame una cosa, digo, la verdad o la realidad ¿no? Es susceptible de muchas interpretaciones, pero la negación hacia un lado o hacia el otro me parece que no te lleva un buen camino. Diego Genú, una pregunta para Marangoni. Sí, Scioli, ¿qué va a hacer con el campo? ¿Le va a bajar las retenciones como están pidiendo la mesa de enlace y hay algunos candidatos que ya les están asegurando que eso lo van a hacer si llegan a un gobierno eventual al 2015? Mira, yo te puedo decir lo que nosotros hacemos con el campo. Sí. Yo soy el presidente del Banco Provincia. Nosotros en los primeros 4 meses de este año duplicamos el crédito al sector agropecuario, al complejo agroalimentario respecto del año pasado. En el año pasado le prestamos 10.000 millones. Nosotros trabajamos con la Mesa Agropecuaria Provincial y con todas las organizaciones del campo de manera permanente. La semana pasada estuvimos con el gobernador, con Inagro, participamos de Expócolo, pero no solamente en una cuestión de una exposición o de una muestra. Buscamos concertar políticas. El propio ministro de Agricultura nuestro, el Topo Rodríguez, también se ha manifestado respecto a la posición que nosotros tenemos con el tema del trigo. Estamos anunciando ahora pronto una línea de trigo, la renovación de una línea de trigo, carne y lechería, apostando al sector que es clave en la provincia y clave en la Argentina. Para la Argentina, para la Pero no le inflación, bajan las retenciones. No le bajan las retenciones. Pero, a ver, vamos por partes. Yo insisto, yo te cuento lo que nosotros hacemos ahora. Hoy no es un resorte del gobernador establecer cuáles son las políticas macroeconómicas. Eso es responsabilidad del gobierno nacional y nosotros respetamos eso. Ahora, siempre hemos apostado por que el corazón productivo de la Argentina es el eje sobre el cual la Argentina integra y se integra al mundo, y nosotros confiamos profundamente en eso. Hoy salió Urtubey, el gobernador de Salta, a decir que él tiene voluntad también de ser presidente y que Scioli no es el Messi de la política. Diciendo, bueno, no es el único que está en carrera acá. Mira, lo que va a decidir quién es el Messi de la política es el resultado de la PASO, es la gente. ¿Qué sé yo? ¿Para qué vamos a poner a debatir si es el Messi, si es Tevez o si es quien sea? Para mí es un jugador de la política importante y tenemos toda la voluntad de jugar el partido y que la gente en las tribunas y los resultados y los goles, que finalmente son los que cuentan en esta realidad, sean los que hablen por nosotros. A nosotros nos parece bárbaro que compitan, que todos esos rostros y otros que quieran competir. Mira, Daniel apareció en la vida económica, deportiva y política compitiendo siempre, y yo creo que afortunado sea el momento que se terminaron las candidaturas naturales. ¿Insaurralde es el candidato de Scioli a gobernador? Insaurralde es alguien en quien el gobernador tiene confianza, en el cual ha encontrado una buena voluntad de diálogo, pero pasa lo mismo a nivel de gobernación de lo que pasa a nivel presidencial. Quienes quieran ser candidatos tendrán que someterse a la primaria en el ámbito de la provincia de Buenos Pues salió Aires. durísimo Kunkel, ¿no? A cruzarlo. Insaurralde estuvo con Tinelli el viernes, medio que se estaba lanzando desde el set de televisión de Tinelli a la gobernación con Jessica Sirio, y salió el ultra kirchnerista Kunkel a decir, bueno, barbaridades. A mí me gusta más la política después de las 8 o 9 de la noche. Digo, los programas de la tarde tienen una lógica y tienen una estética que la respeto y me parece bárbara y hasta divertida, pero para hablar de política y economía en serio prefiero hacerlo con el tono, por ejemplo, que vos le imprimís a tu programa. Así me y gusta, no con el tema de Plan M y no Tinelli, Marangoni. No sé qué hará Scioli, pues me parece que Scioli hace mucho zapping con Tinelli últimamente. Todos hacemos Scioli. zapping. Aparte de Bueno, divertirse un rato a la noche no está nada mal. tengo una última pregunta. ¿Ustedes realmente creen que Cristina va a permitir una interna abierta sin ponerle un palo en la rueda a Scioli? Porque hay alguna señal Estoy que llama la atención. absolutamente convencido. Baradel diciendo que hay que declarar la emergencia económica, funcionarios que son kirchneristas puros y que critican duramente a Scioli. Es como una cosa media esquizofrénica, digamos. Es el candidato del oficialismo, pero por otro lado le tiran piedra de todos lados. Volvemos al palo si bogas o si no bogas. Sí. Si la presidenta permite no permite, porque no lo tiene que permitir, en realidad es un juego lógico interno de una vida de un movimiento democrático como el peronismo, que haya 1000 candidaturas. Ahora, está bien, ¿por qué por qué todos tienen que pensar igual? ¿Por qué Kunkel o lo que sea no pueden decir, mira, a mí me gusta más, me gusta menos? Insisto, no hay problema en ello, no nos tenemos que asustar. Si después de 30 años de democracia, de 31, nos asustamos de ese tipo de cosas, es natural. Nosotros, ¿qué hacemos? Confiamos en nuestro candidato, confiamos en nuestra propuesta, en nuestras ideas sobre el futuro de la Argentina y en la idea de cómo agregarle al crecimiento el desarrollo. En eso trabajamos.
como dice Daniel, nos preocupamos por la lancha nuestra, no por hundirla del vecino. Marangoni, gracias por haber venido esta noche a Plan M. Teníamos un informe sobre vudú, pero lo vamos a dejar para mañana. Hoy nuestro interés por dialogar más minutos con Beatriz Salva lo salva momentáneamente a vudú del informe y del testigo en peligro que hoy habló por todos lados. Venite, Diego, también me interesa charlar con Beatriz. Gracias, Beatriz, por venir. ¿Qué tal, Maxi? Bueno, ¿cómo estás viendo este escenario? Me interesaría algún análisis tuyo de lo que yo considero el tablero que se está delineando, ¿no? Scioli de un lado, Massa del otro, Macri y este espacio unen. ¿Qué estás viendo? ¿Hay alternativas verdaderas hoy al kirchnerismo en juego? Bueno, tiene que haberlas porque el kirchnerismo no puede repetir. Entonces, salvo que en alguna ensoñación patagónica de que Máximo pueda llegar a alguna cosa o Tavi se aterrice en la ciudad de Buenos Aires, el kirchnerismo no puede repetir, la presidenta no puede repetir y el personal político kirchnerismo puro, digamos, paladar negro, no tiene ni la base territorial, ni los votos, ni las simpatías populares como para repetir. Podrán aspirar a una colocación como la que han logrado, bastante representativa, en la reorganización del justicialismo. O sea que el kirchnerismo dejémoslo por un momento. Para mí la pregunta es si el kirchnerismo va a ser una línea que va a continuar dentro del peronismo o no. Mi contestación es negativa. Así como no hubo más menemismo, no va a haber kirchnerismo. ¿Para vos el kirchnerismo desaparece después de la elección del 2015? Para mí desaparece en términos, digamos, personales, políticos, discursivos, etcétera. Digo, que alguien siga reclamándose de que fue un buen gobierno y sobre todo de Néstor, me parece perfectamente posible y legítimo, pero lo que yo digo es que no, así como el menemismo, ¿qué pasó con el menemismo? Pichetto y muchísimos otros transmigraron muy rápidamente, más rápido de lo que vos decidís. Por el gualdismo y después por el kirchnerismo, claro. Exactamente. O sea que el peronismo está muy acostumbrado históricamente a alinearse al poder y por tanto lo más histórico del kirchnerismo o se retirará a la casa, en algunos casos por razones de edad o qué sé yo, o en otros casos deberá alinearse o volverá a ser partidos alternativos, pequeños partidos alternativos, como es el caso de Sabatella. No sé, Sabatella le da el cuero ya para entrar de nuevo como partido aliado del justicialismo, del Frente para la Victoria es una cosa, pero el justicialismo es otra. Algunos socialistas van a tener que buscar su lugar o volverse justicialistas, como es el caso de Oscar González, que aparece en todos los planos de televisión aplaudiendo a lo loco a Vudú, un ex socialista de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que el peronismo pudo mantener 18 años de exilio fuera del poder, porque allí estaba una estructura sindical y también una estructura simbólica, política, que mantuvo esos 18 años de exilio, además de tener un líder que no quiero entrar en una tabla de posiciones, pero digamos que de los dirigentes continentales, Perón es uno de los más distinguidos. Ahora, si vos suponés que, y te pido, me está pidiendo el director si podemos ver un poquito más para esa cámara, te puedo mover un poquito, ahí está, ahí está, porque le está costando hacer un poquito el plano. Vos suponés que el kirchnerismo se termina en diciembre del 2015, ahora está suponiendo entonces que hay un nuevo líder dentro del peronismo. Dirigirá el peronismo de un modo u otro, porque Duhalde no dirigió el justicialismo como lo dirigió Néstor y Cristina, además de armar el Frente para la Victoria y además de intentar Néstor la transversalidad. Duhalde no lo dirigió de ese modo, ni Menem lo dirigió de ese modo, o sea que habrá un nuevo líder, más bien yo preferiría decir dirigente, quien gane las PASO, detrás del cual deberán encolumnarse, porque el que gane las PASO quizás no solamente será hegemónico en el Partido Justicialista, sino que quizás, si gana las PASO, pueda ser presidente de la República. Por tanto, se van a encuadrar. Vos decís, pero bueno, hoy los que se vislumbran como mejor posicionados son más afuera del peronismo con su Frente Renovador y Scioli dentro, que quiere dar la batalla con todo, digamos, cada vez le aparecen más candidatos. ¿Vos crees que cualquiera de ellos dos, que tienen estilos distintos, ¿no?, a lo que ha sido el kirchnerismo, por lo menos en los últimos años? En otras cosas imagino que... No son calientes, no tienen estilo caliente, ninguno de los dos. ¿Qué significa eso? Estilo caliente, el estilo, digamos, de cadena nacional. Ninguno de los dos tiene estilo caliente. Ahora, ¿crees que ahí aparece un nuevo liderazgo en alguno de los dos? Quien gane puede encontrar un nuevo liderazgo del peronismo. Yo no sé si a Massa le da para constituir un nuevo liderazgo. Lo que se ve de él por el momento es una fuerte tendencia demagógica, es decir, viene un proyecto de código penal y Massa dice plebiscito, es decir, eso es
decir una cosa despertada, los códigos no se plebiscitan, para eso se ha elegido gobiernos y parlamentos que pueden elaborarlos, hay otras cosas que se tienen que plebiscitar, pero no los códigos. Es decir, le veo una tendencia fuertemente demagógica, y le han pasado, o se le han pasado, o Duhalde ha sido el mediador, un buen conjunto de políticos que como Piñanelli, de economistas que como Piñanelli, la familia Lavagna, etcétera, hicieron una experiencia de sacar a la Argentina de la crisis 2001-2003, que es el periodo que el kirchnerismo nunca toma en cuenta. Piensa que llegó en el helicóptero siguiente al que se fue de la Rúa. Es decir, a Duhalde lo borran del cuadro, por odio ideológico, odio personal, etcétera, lo borran del cuadro y piensan que salió el helicóptero de la Rúa y bajó el helicóptero de Néstor sobre la Casa de Gobierno. El equipo que tiene Massa, el de los economistas, es un equipo considerable, es decir, un equipo capaz de sacar al país de coyunturas económicas como las que se han hablado. También tiene sus contradicciones, yo no lo veo mucho arredrado integrado en ese equipo, salvo que lo manden nuevamente al Banco Central. Pero la cuestión todavía es si Massa puede establecer un liderazgo. Scioli ha demostrado que es un dirigente al cual se le aplican todos esos adjetivos, que es de amianto, etcétera, etcétera. Un sobreviviente. Un sobreviviente, pero un sobreviviente que no es un náufrago al borde de morirse de hambre. No es. Debe tener algunas cualidades de negociador y de armador que quizás los que estamos afuera del justicialismo desconocemos. Lo que dice Duhalde es completamente sensato desde la perspectiva justicialista. Únanse y arreglen ustedes en las PASO quién va primero y quién va después. Ahora, ¿por qué yo digo que Massa es un dirigente extremadamente ambicioso? No conozco país del mundo en que se salte de intendente de un municipio fácil, como es el Tigre, no de intendente de La Matanza. Tampoco conozco un país que se salte de intendente de La Matanza a presidente, pero de intendente de Tigre no conozco país del mundo. Cuando se dice no tiene experiencia de gestión es otra cosa. Obama no tenía experiencia de gestión, tenía 20 años de experiencia política. Además que no se había graduado en la Universidad de Belgrano, sino en Harvard, siendo uno de los alumnos más brillantes, representante de los estudiantes, escritor del diario de los estudiantes de Harvard. Entonces, no es que la gestión no es condición sine qua non, Obama no la tenía. En algunos casos los políticos franceses sí saltan de las intendencias, pero lo que yo digo, la ambición de Massa tiene que ver con que muy joven dice, no mi cielo, mi horizonte de expectativas es la presidencia de la República, sino que la presidencia de la República la quiero ya. Y aquí una reflexión, ¿todo buen político puede ser buen presidente de la República? Esta es una pregunta que yo me hago. ¿Por qué aparecen tantos candidatos? Bueno, una de las razones, discúlpame, te completo el pensamiento, una de las razones es porque participar en las PASO es hacer chapa y pintura. Es decir, Urtubey sale, pierden las PASO pero queda muy colocado a nivel nacional. Puede ir de ahí a jefatura de gabinete, puede ir a lugares muy expectables a nivel nacional. Entonces, una de las razones de participar en las PASO es hacer lo que se llamaba antes chapa y pintura en la política. Pero la otra razón es un convencimiento que a mí todavía me sorprende, que es la gente que piensa que en 10 años de carrera política se puede llegar de intendente o de jefe de gabinete o de ANSES a presidente de la República. Eso existe mucho en la Argentina, ¿no? No en Brasil, donde Lula perdió 4 elecciones presidenciales y siguió insistiendo. O en Francia, donde Mitterrand perdió 3 elecciones presidenciales. A ver, una pregunta, Diego Lleno, estamos analizando con Beatriz Arlo, justamente las estrategias de los candidatos, ¿no? Y yo digo y la dejo picando de esta pregunta, que hay una estrategia de nosotros podemos gestionar Massa, Scioli, Macri, y hay una estrategia de van todos presos, unen. 2 estrategias bien diferenciadas, una que va al tema ético, la CONADEP de la corrupción, y la otra que dice nosotros garantizamos la gobernabilidad. Macri, Massa, Scioli. Una pregunta de... También tiene que ver un poco con lo que decía Maxi, en el sentido de qué cree que se va a elegir en el 2015, si se va a elegir un liderazgo, como puede ser el de Massa, el de Scioli, alguna otra figura del peronismo, o se va a elegir un proyecto, un espacio, como el que intenta conformar UNE, que todavía no tiene un candidato, lo puede tener, ese candidato puede ser un líder importante quizás, pero hoy aparece por un lado UNE como un espacio y por otro lado candidatos.
Primero, repito que no me gusta la palabra liderazgo. O sea, hay que ganarse a la palabra liderazgo. Es decir, Massa es una figura fuertemente mediática y Scioli es una figura de gran consistencia en lo que es su política. No, cuando uno habla de liderazgo se está en otra cosa. Alfonsín era un líder político. Candidatos, digamos. Candidatos. Figuras fuertemente mediáticas. Sí. Macri también es una figura fuertemente mediática. Ahora yo creo que nadie movería, excepto si le gusta el nuevo Metrobús de la 9 de julio, nadie movería ningún otro pensamiento por una enunciación de Macri. Un liderazgo es alguien que puede mover el pensamiento de la gente, las reacciones, no digo un pensamiento filosófico, sino las reacciones de la gente, convencer a la gente de algo. No, yo no veo... Bueno, Cristina y Kirchner han sido líderes. Sin duda. Sin duda. Para bien o para mal, han convencido a mucha gente y sin movilizaron duda. Con una idea. No cabe la menor duda, y la diferencia es abismal. Sin embargo, uno podría decir que Massa, Macri y Scioli, que son parecidísimos, responden al mismo modelo, digamos, han sido creados en el mismo molde, proporcionan lo que hoy la gente dice es un dirigente a mi medida. Un dirigente de los que yo puedo soportar, no un dirigente que calienta la esfera política, sino, como era también Alfonsín, que calentaba permanentemente la esfera política, sino un dirigente a mi medida. Entonces, ahí es donde yo hago hincapié, porque si no estamos regalando el diploma de líder a personas que pasan por la puerta del canal. Yo digo, esto de un espacio puede convocar a una mayoría de gente. Tiene que tener un anclaje personal en todo el mundo. En todo el mundo, ¿no? Este no es un problema ya argentino, sino que es algo que está sucediendo en todo Occidente. Un espacio tiene que tener un anclaje personal. Pero un anclaje personal se construye con mucha guita, mucha plata, como puede ser el lanzamiento de Massa o el lanzamiento de Macri en su momento, se construye con mucha plata, o se construye con una gran penetración territorial. Lo que tiene Faunen es una gran penetración territorial y puede demostrar que donde ha gobernado razonablemente. Los radicales en Mendoza, los socialistas en Córdoba, que tiene buenos parlamentarios. En Santa Fe, sí, en Santa Fe, que tiene buenos parlamentarios. Después, si alguno de esos hombres o mujeres puede convertirse en un dirigente que tenga esa capacidad de construcción simbólica, que es convencer que es a mí y no a otro, porque es en realidad esa capacidad, es a mí a quien tienen que votar y no a otro. Y en general eso se logra con alguna idea muy fuerte. Yo creo que la idea fuerte que tuvo Alfonsín fue el juicio de las juntas militares, que la gente entendió de las maneras más diversas. Entendió que se iban a juzgar a todos los militares, por ejemplo, o los organismos entendieron que iba a ser una farsa donde no se iba a juzgar a nadie. Muchos organismos estuvieron en contra, no la Asamblea Permanente, pero otros. Pero Alfonsín tuvo una fuerza. Ahora, Beatriz, ¿no crees que aún en lo que le sucede es, y más allá de las discusiones internas, que la sociedad mira hoy como que algo fuera del peronismo o algo que no sea aprobado en la gestión, como el tema de Macri, después lo que pasó con la alianza, no tiene chance? Bueno, yo no sé cuánto se ha aprobado. La demanda por ejemplo, del tema de transparencia o lucha contra la corrupción hoy no es tan fuerte como la demanda de ordename la economía y dame un horizonte de empleo y de crecimiento. Esa demanda es fuerte, pero en todo caso tampoco yo dejaría pasar así. Aprobamos la gestión de Macri así, y todo. La gestión que tiene Macri una vez que le pasaron los subterráneos es mala. Es mala. Los que viajamos en subterráneo, los que no tenemos medio de transporte propio, yo viajo en subterráneo todos los días. Esta mañana, por ejemplo, las 7 líneas de subterráneo estaban con demoras. Se viaja todavía muy mal en subterráneo y los tiempos argentinos parecen tiempos bíblicos. 7 meses para incorporar los vagones de la A, ahora la línea Congreso parada sábados y domingos. O sea, por un lado, la lentitud con que algunas obras se han llevado a cabo es muchísima, no la del Metrovía, que es una obra muy impactante, y yo creo que está pensada en el sentido del impacto que va a tener en votantes extracapitalinos, que Macri entran y salen de la ciudad. Efectivamente, que Macri puede aspirar a esos votantes. Las excepciones al código son muchas y hay barrios que están plagados de torres, muchas de ellas construidas por gente muy conocida del jefe de gobierno de la ciudad.
si uno compara las informaciones que vienen de los hospitales de Santa Fe y de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, uno diría que todas las informaciones que uno tiene es que son mejores que los hospitales de Santa Fe. Coronando eso, el cierto dispendio de lo público también es propio de la gestión de Macri, sí. Porque parar media Ciudad de Buenos Aires con Violeta hace una semana, simplemente porque habría 8 millones de personas que estarían de acuerdo y 200.000 estúpidos que no estábamos de acuerdo, es discutible. Pero lo más discutible de todo fue que no se pudo saber cuánto le habían pagado a Violeta. Y una de las cosas que se dijeron, más grave todavía, es que, no sé si se confirmó, pero si se confirmó es gravísimo, que el contrato de Violeta prohibía decir cuánto le habían pagado. ¿Desde cuánto el Estado firma contratos que no se puede decir lo que paga? Ahora, Beatriz, ¿Uren no tiene ahí una actitud un tanto esquizofrénica? Porque ayer dijo Pino Solanas, Lilita Carrió se ratonea con Macri, y dejémosla si es feliz. Y por otro lado, hoy hace un rato, en el Senado, Gerardo Morales, el senador radical, denunció un pacto secreto, Cristina Macri, por el tema de la estatización de la Universidad de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Incluso involucró en ese pacto secreto una comisión que presidía o que estaba Gabriela Michetti, y se fue sospechosamente de esa comisión. Entonces, Uren pasa de estar coqueteando para cerrar un acuerdo electoral con Macri a denunciar un pacto entre Cristina y Macri. Bueno, yo no pertenezco a ninguna mesa que decida nada. Yo creo que esa interna ese tema empiojó la construcción de el tema Macri. Yo lamento que haya sido una política que yo admiro mucho, como es Lilita Carrió, el que lo haya puesto sobre la mesa. Todavía no puedo todavía encontrar una hipótesis de por qué lo puso sobre la mesa. Voy a dar la hipótesis que más la favorece, que es que Carrió piensa que la Argentina está en el momento que algunas naciones tienen de una crisis que necesita frente de unidad nacional. Solamente si ella tiene esta hipótesis, se puede pensar que todos los partidos se reúnan, y sin embargo, algunos países que estuvieron en esa situación de crisis extrema, salieron, por ejemplo, de la guerra sin juntarse los conservadores con los laboristas, sin juntarse los demócratas cristianos con los socialdemócratas. En Italia hubo un pequeño momento de Frente Nacional, o sea que además sería equivocado. Pero esta es la hipótesis más favorable. No sé cuál otra puede haber. ¿Cuáles son qué es lo que se está tejiendo ahí con Michetti, cuyo gobierno, hasta todas las legislaturas en las cuales estuvo, me gustaría conocer? Porque yo conozco qué hace María Eugenia Vidal como vicejefe de gobierno. Michetti fue vicejefe de gobierno. Simplemente electoral, para estar y después ir a saltar a otro cargo. En efecto. Entonces, eso yo no sé cuál es la hipótesis de esa relación. El socialismo está claramente en contra de que el PRO entre en UNEN. Claramente en contra. O sea que ahí puede haber indecisiones. Lo que me sorprende, Ricardo Alfonsín ha dicho claramente que está en contra. Lo que me sorprende es que algunos radicales vacilen, porque está la otra posibilidad, que es que si se le da una oportunidad al PRO dentro de UNEN, además de desnaturalizar completamente UNEN y de abortar una vez más una perspectiva transformadora de centroizquierda en la Argentina, a la cual Macri no pertenece, además de eso, Macri puede poner 500 millones de pesos y ganarle las elecciones. Claro. Entonces es verdaderamente loco, visto desde afuera es verdaderamente loco lo que se está haciendo. Beatriz, me tengo que ir a la tanda del canal, vamos a ir a una tanda cortita del canal. Pero me gustaría en otro momento seguir charlando, porque la verdad que es muy interesante el planteo que haces, dándole a todos, sin piedad, como te habíamos presentado. Muchas gracias por haber venido esta noche. No, gracias a ustedes. Vamos a una tanda del canal y nos despedimos. Ya volvemos. Todos los días, las noticias como vos las querés leer. Estés donde estés, viví el nuevo diario26.com.
Tu hijo está de viaje y se quedó sin efectivo. ¿Querés prestarle efectivo a un amigo que vive lejos? ¿Te olvidaste la billetera y necesitas sacar plata del cajero? Banco Provincia presenta Punto Efectivo, un nuevo servicio que te permite extraer dinero de un cajero automático Link sin usar tu tarjeta. Práctico, rápido y seguro. Punto Efectivo. Saca plata sin sacar tu tarjeta. Banco Provincia, de tu lado. Pasamos años tratando de descifrar estas extrañas marcas, pero a partir del símbolo maya de la etiqueta de Uxmal, encontramos un código que nos permitió develar el enigma. Eran mensajes extraterrestres, una especie de chat intergaláctico. Uxmal, un vino lleno de secretos. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Tengo tus resultados. Tenés un poquito elevado el colesterol. Ah, bueno, nada más. No, nada más. Haciendo una actividad física regularmente, manteniendo una alimentación saludable y el complemento de una cápsula de Regulip 1000 al día, cuidar tu colesterol es mucho más simple. Ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos en forma natural, porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Toma lo bueno del pescado. Regulip 1000 de Laboratorios Rafo. A ver, Sofi, préstame. ¿Cómo hace? Ah, tiene el Coinor. Y sí, tiene el Coinor. Cada vez que laves, pasa todo por el Coinor. Y listo. El Coinor es el Coinor, poderoso el chiquitín. ¿Sabías que entre los 40 y los 70 perdés en promedio el 24% de masa muscular y con ella tu fuerza? Por eso desarrollamos el nuevo Ensure Advance. Contiene proteínas, vitamina D y es el único con HMB que potencia la fórmula especialmente para tus músculos. Ensure Advance, fuerza para tus músculos, independencia para vos. Y para disfrutar en cualquier momento del día, nuevo Ensure Plus Drink, energía, fuerza y salud. Provincianet, nuevos emprendimientos tecnológicos. Provincianet, una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Es cierto que las causas de la inseguridad son múltiples. Y que vienen de mucho tiempo atrás. Que no es fácil cambiar todo de un día para el otro. Implementamos diversas acciones para combatir el delito. Pero también es cierto que hace falta más. Por eso ahora nos juntamos todos. Y juntos saldremos a patrullar las calles de La Matanza las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nuestra prioridad es poder devolverle a la sociedad la paz que genuinamente nos reclama. Municipio de La Matanza. Intendencia Fernando Espinosa. ¿En serio, Loli? Sí, me encanta, ya lo pongo. Ah, se ve increíble. Sí, yo también le hice caso a Juli y contraté triple pack de Telecentro que viene con más de 80 canales y 2 decos HD. Así que ya sabes, este año voy a estar alentando a los bombonazos argentinos en Brasil como si estuvieran jugando en casa. Eso sí, los que saben, eligen Telecentro. Por Telecentro podés ver todos los partidos. ¡Vamos, Argentina! Televisión más internet más telefonía y ahora con 10 megas Wi-Fi. Por solo 394 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Pedimos disculpas a Eduardo Serenini y Clara Mariño, que ya llegan al aire de Canal 26 con A Fuego Lento. Chau, pásenla bien.